Muy buenas noches a todos. Quiero hacer una mención especial antes de seguir, Micaela. Está también mi madre. Ah, no me dijeron nada. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este momento. Un momento especial, por supuesto, cuando se presenta una obra. Gracias a todos los colegas, escritores que están acá y siempre nos acompañan, y a todos los amigos, alumnos y queridos iguazuenses. Vamos a recorrer un poquitito la historia de una etapa que ha sido sistemáticamente escondida o tapada, si se quiere, de alguna manera. No sabemos las razones, podemos imaginárnoslas, suponer, pero prácticamente no se saben, y aquellas cosas que se saben, o esos datos que se saben, son generalmente muy superficiales. Y esta etapa es de 1541 a 1649 aproximadamente. Vamos a ver algunos datos acá. Los que me acompañan por una razón, para representar al municipio, la Secretaría de Gobierno, porque haré entrega de un documento histórico al municipio. Por eso está con nosotros la señora Marcela González. El director de Cultura, porque esto por supuesto tiene que ver con nuestra cultura. El ministro de Adicciones, que es un amigo y gran lector, y fue uno de los primeros en leer el libro, les cuento. Tuvo ese privilegio. Y privilegio digo porque en realidad me obligó. Y está con nosotros alguien que representa a la Iglesia por alguna razón en especial, porque resulta que uno de los datos más importantes que vamos a recorrer hoy es que aquí existió un pueblo jesuita a 15 kilómetros del río arriba, de las cataratas, del lado argentino. Lo siento mucho, Otto, entonces, pero fue del lado argentino, ya lo vamos a mostrar. Y está con nosotros representando la Iglesia, ¿por qué? Porque este pueblo fue fundado por padres jesuitas, dos padres jesuitas, Diego de Boroa y Claudio Rugger, o Claude Rugger. Y por eso está con nosotros él. Yo también ya pasé por el obispado, tuve unos minutos con el padre obispo y le mostré los documentos. Y él no pudo ocultar la emoción, y yo tampoco, de ver el manuscrito, ¿no?, de sus camaradas. De la misma manera le pasó al director de Cultura, que no pudo ocultar, ya es bastante grande para llorar, pero bueno, no pudo contenerse. Ustedes también van a tener la oportunidad de ver esos documentos hoy. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hacer un pequeño recorrido? Es una presentación que preparé, que trata de algunos datos que generalmente no se saben de acá, de esta zona. Y por supuesto, en el panel el micrófono está abierto para que ustedes también comenten de cada una de las partes que quieran o hagan preguntas. En esta región hay registros de antes de 1541. Es decir, por acá pasó una persona que escribió, que se llamó Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que tenía un secretario y que les mandaba escribir, y ellos empezaron a anotar todo lo que vivieron durante esa etapa y dejaron muchos datos de los que vivían acá antes, es decir, de los que son preexistentes a nosotros. Por eso la importancia de mencionarle al profesor intercultural bilingüe Beto Benítez, que está acá con nosotros y que representa a la comunidad Biá guaraní. ¿Por qué? Porque una de las etnias que dice el documento de Álvar Núñez es que había de la generación de guaraníes muchas de estas personas que vivían acá en esta etapa. Mencionan también los tupís, mencionan los payaguáes, mencionan los hualachos. De los hualachos se dice algo muy especial, se dice que era un grupo de personas que era muy violenta y que hablaba un idioma poco comprensible, que ellos se comunicaban con el resto en guaraní, pero ellos tenían un idioma aparte. Es interesante esto porque el guaraní era como
el idioma que comunicaba a todos en la región. Era como más o menos el inglés hoy en el mundo, en esta zona de acá. Es importante la presencia de los guías profesionales de turismo en esta presentación, porque aparece la palabra guías. ¿Y saben quiénes eran los guías? Justamente los nativos. ¿Y por qué decían que eran los guías? Porque ellos eran conocedores de la región, por supuesto. Y mencionan uno, que acá les dejo a los estudiantes de la carrera de guía de turismo o a los guías profesionales, que dice el relato que cuando Álvaro Núñez, ahora lo vamos a hacer con más detalles, bajó en Santa Catarina y quería venir caminando para acá, eligió unos cuantos indios que lo iban a guiar, pero después apareció uno que se llama Miguel. Miguel Jorge. Se llamaba Miguel. Y este Miguel había vivido en Asunción con muchos de los españoles que estaban allí y se había escapado de ese lugar porque había recibido malos tratos. Y cuando se encuentra con la comitiva del nuevo gobernador, que era Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, le dice que él viene de Asunción y primero le da un reporte de la ciudad, de cómo está. Entonces Álvaro Núñez le despide a los otros guaraníes que habían venido guiándole hasta ese momento y le dice que vuelvan tranquilos a Santa Catarina y que Miguel les iba a guiar a partir de ese entonces. Es un dato interesante porque aparece con nombre. Estos datos en general no se cuentan, no se dicen. Y acá hay algo que me llama muchísimo la atención por ser amante de las palabras. Yo considero que las palabras son lo que dan vida a todo lo que nosotros tenemos. Si uno no le pone nombre, no existe. ¿Cuál es esa palabra? Iguazú, Iguachú. Iguachú en lengua mbia guaraní. Iguazú en nombre guaraní criollo. ¿Por qué me llama la atención? Porque desde entonces se llama a la región de la misma manera. Y los que vivían en ese lugar ya lo conocían de la misma manera. Es más, a esta ciudad se le intentó cambiar 3 veces el nombre. No sé si sabían ustedes eso. 3 veces. Se llamó Puerto Eva Perón, se llamó Puerto Aguirre, pero persistió, y me alegra, Puerto Iguazú, porque esta es la región de Iguazú. Es más, esta región tiene una ciudad que se llama Puerto Iguazú, otra que se llama Foz de Iguazú y otra que se llama Iguazú en el Alto Paraná, en Paraguay. O sea que es una región conocida de la misma manera. Estos le advierten a Álvaro Núñez que había en el río Piquerí, ahora vamos a ver bien dónde es, que había gente que era enemiga de los blancos y que habían atacado a algunos portugueses en la zona. Pero el encuentro de él es pacífico. Ya vamos a ir recorriendo esa parte con algunos detalles. Fíjense cómo eran los iguazuenses. Vamos a ir viendo algunos detalles acá. ¿Cómo le describían en documentos de 1541-1542? Dice que eran algunos que encontraron acá, exactamente en la zona del río Iguazú y Paraná, muy emplumados, con plumas de papagayos, almagrados, pintados de muchas maneras y colores, con arcos y flechas, y dice, era un gran placer de los ver. Es decir, que era un gran espectáculo de lo que le estaban esperando en ese lugar. Aquí en el segundo dato dice que era enemiga de los blancos, esta gente que vivía cerca del Piquerí. Eso también es un dato que hay que mencionar, digamos, es un dato histórico. Después, por ejemplo, dice que, acá quiero hacer una pequeña pausa en esto para reflexionar un poquitito. Fíjense este dato importante. Cuando venía caminando Álvaro Núñez, él sale de Santa Catarina, viene caminando, pasa por el río Iguazú, después por el río Tibaguí, después Piquerí. Ahora vamos a ver cómo hace una pequeña vuelta, un rulo, y se encuentra con un detalle. Atento las mujeres. 1541. Dice que llegaba a la región del Iguazú justo en la página en donde menciona, después que pasa por las cataratas, esto que está acá. Dice, es más notable la alegría
cuando se alegran las viejas, que a quienes siguen en todo y hacen caso, como no tanto a los viejos. Un detalle que en el libro Naufragios y Comentarios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, en la página 178, en el capítulo 11, abajo anotan algunos antropólogos que es uno de los primeros datos de la región de un matriarcado. O sea que lo que se plantea hoy de la nueva era o la nueva inclinación o tendencia del feminismo no es tan nuevo, había sido. Había sido que nosotros fuimos dominados siempre, Coco. Sí. Ya no me queda ninguna duda. Siempre manejaron ustedes, había sido. Pero fíjense este dato, ¿no? Veo que algunos van a tirar mi libro ahora. Después otros, cuando llegaron los jesuitas, los describieron de esta manera: de gran estatura, bien proporcionados, con fuerzas robustas, aunque libres y absolutos. Recuerden que el choque de la cultura jesuítica europea con esta parte de acá venía a proponer una nueva forma de vida. Entonces tenían que, obviamente, organizarlos, y hubo ahí un pequeño roce. Es decir, que esto de libres y absolutos no permitía tan fácilmente que se adaptaran a las nuevas reglas, ¿no es cierto? Dice, gente sin rastro de policía. Fíjense esta parte: es menester increíble sagacidad y paciencia, porque jamás han sabido rendirse a nadie ni reconocer superior. O sea, siempre fuimos dominados, pero retobados. Sí, retobados. Y otra cosa que me llama la atención aún hoy de las comunidades de guaraníes. Mencionan estos padres jesuitas que no es lícito ni aún llegar con el dedo a los muchachos, a los chiquititos. No existía el castigo físico. Los padres, o sea, los guaraníes, por ningún género de delito, o sea, por ningún problema, por ninguna macana que se mandaran, castigan ni siquiera livianamente a sus hijos, porque adoran en ellos como idolillos de su afición. Yo no sé si a ustedes les llama la atención esto, pero cuando yo me voy a las comunidades de guaraníes que existen hasta el día de hoy entre nosotros, yo no escucho gritos. No escucho gritos de los padres hacia los hijos. Escucho sí gritos de los gurisitos que andan jugando por ahí, que se divierten. Pero nunca escuché gritos de los padres hacia los hijos. Muy parecido a nosotros los blancos, ¿no? Y por otra parte, mencionan esto que me llama la atención también. Dicen, muy templados en la comida, ni se embriagan como otras naciones, ni tienen largas enemistades. Interesante, ¿no? Esto parece que cambió un poquito. Esto lo dijo el padre Nicolás Mastrillo Durán en su carta de 1627, que también tenemos la oportunidad de leer algunas de esas cartas gracias a la historia que descubrió Luis Honorio Rolón en su investigación. Así que esto es del Iguazú preexistente, que quería empezar con eso, porque resulta que nosotros los blancos a veces creemos que inventamos todo, y que nosotros somos lo que a partir de nuestra cultura empezó a existir todo. No, había una cultura mucho antes, con mucha organización y con muchos sistemas de manejo de familia e inclusive, como vimos, con un feminismo muy fuerte en algunos casos, que ya existía antes. Nosotros los blancos no inventamos nada, principalmente en esta región. Así que quería empezar con eso, como para reconocer esta existencia de estos pueblos preexistentes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Hugo, gracias por invitarnos. Y simplemente hacer un comentario sobre lo que contaste
me hubiera encantado que esté Luis Honorio Rolón aquí, porque él en realidad fue el primero en ver ese documento que vos me mostraste a mí, que tuviste la oportunidad de mostrarme, y ya en el colegio él nos hablaba a nosotros de eso, incluso he leído el libro que él escribió en base a eso, y someramente teníamos una idea de dónde estaba, incluso entre nosotros creo que fue motivo de varias charlas, y después del libro de Cieslik, que creo que nos quedó un poco más claro, porque yo navegué en 3-4 oportunidades del río San Antonio hasta Ñandú, en Piragua, siempre buscando ese lugar. Incluso hay un guardaparque de apellido Viñotti, que muchos se deben acordar, bajaba con nosotros y, bueno, era parada obligatoria con nave Méndez, ¿no? Por una cuestión obvia, por lo que ocurrió en ese lugar, pero siempre hablábamos de eso, de esa posibilidad de que frente a Pozo Preto, pero los brasileños siempre lo ubicaron del lado de Brasil. Bueno, y Luis Honorio Rolón decía que no, que era del lado argentino, así que me hubiera gustado que él esté aquí, y simplemente para que él vea el documento original, porque yo creo que él simplemente lo pudo leer, pero no pudo en ese momento sacarle foto ni tener copia de eso. Eso fue lo que nos dijo. El público también puede hacer preguntas. Claro que sí. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguien que quiera preguntar, comentar algo? Yo, por ejemplo, mientras que piensa el público, puedo preguntar también, ¿no? Claro. Lo escucho y me invita a sumergirme en las aguas de las cataratas, pero de la historia de las cataratas. Y esto de ir tantos años antes, lo primero que viene a mi mente, ¿habrá algún registro de la inauguración de Iguazú antes de la fecha que puso el Juruá? Seguramente habrá, por supuesto. En ese momento la cultura guaraní era ágrafa, digamos, era oral, por lo tanto no tenemos registros escritos. Después se le puso letra y palabras escritas al guaraní a partir del primer diccionario de Antonio Ruiz de Montoya, jesuita también. Pero seguramente sí, habrá. Igual la palabra ara, que es tiempo en guaraní, no tiene inicio ni fin. Eso es un concepto también aprendido del profesor intercultural Cuaraví Poté, que hizo el curso intercultural bilingüe con nosotros, que nos explicaba eso, que lo primigenio no tiene tiempo en la cosmología guaraní. Acá nos acompaña también el profesor Javier Rodas, especialista en esto. Y es un concepto que el blanco en general no entiende. Está escrito, por ejemplo, en la Biblia, que Dios no tiene principio ni fin. Bueno, ellos más o menos tienen esa misma idea de la palabra ara, que significa tiempo o día, ¿no? Momento. Así que seguramente habrá, pero no lo tenemos escrito. Quería saber qué diferencia había entre Iguazú y Iguazúa, que también se lo menciona, digamos, como rescatado ese nombre de ¿cuál es esa diferencia? Que uno lleva más final. Sí, denota, nosotros tenemos acá especialistas en guaraní, ¿no? Iguazú A en aquel momento demostraba un lugar, ese sufijo A indicaba un lugar, ¿no? También se le conocía en su momento como Iguachú, ¿no? Como los que tenemos acá presentes. Pero ese sufijo A es indicar el lugar de las aguas grandes. Sí. Mi estimado amigo boliviano, gracias por estar. Viene de Bolivia el señor. Se puede acercar acá si quiere. Acérquese al micrófono, así todos escuchan la pregunta. Buenas noches, profesor Hugo. Usted nombró a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Y es la segunda vez que lo escucho, porque tenemos una historiadora en mi ciudad, en Santa Cruz, Paula Peña, que yo soy un fan de ella, es la primera mujer que entró a la Academia Nacional de Historia en Bolivia. No sé si la he escuchado. Y habla de este Álvaro Núñez Cabeza de Vaca que iba explorando y llegó quería buscar el famoso dorado Paitipí. Entonces no sé, y también hay misiones escíticas en el oriente boliviano, yo conozco unas 6 de ellas. No sé, digamos, si este libro obviamente habla de la zona, si usted conoce algo más al norte, llegando hacia el oriente boliviano, y tiene que ver algo con esto, digamos. Esa era mi pregunta. Pero si seguía el recorrido de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en su investigación o solamente es esta parte. En ese libro no.
En este libro es solamente hasta Asunción, pero sí conozco, a nivel personal, conozco Puerto Quijarro, conozco esa zona de ahí, de Bolivia, y sí, él no solamente recorrió Sudamérica, recorrió Centroamérica también, y es muy conocido a nivel histórico porque tiene una vida de novela, realmente. Fue un adelantado y un gran caminante y un gran escribiente, gracias a Dios, porque entonces hoy tenemos esos registros. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más que tenga una pregunta? Los estudiantes, acá. ¿Se puede acercar? Si se quiere acercar. Buenas tardes, Hugo. Quería, antes de nada, felicitarte por esta obra y preguntarte cuánto tiempo te llevó, ya que veo que es un trabajo de investigación el que hiciste y quisiera saber eso. ¿Qué tiempo te llevó de que comenzaste y cómo te nació la idea de hacer este trabajo? Gracias. Gracias a vos, Orlando, Javier Chamorro, escritor también, gracias por estar acá presente y por tu pregunta. 15 años para escribir este librito de 80 páginas, con 40 fuentes. Desde que llegué a Iguazú me llamaba la atención de que se decía, y me molestaba un poquito, de que Iguazú no tiene identidad, que no se identifica, que no hay, que la gente no toma lugar, que parece que no hay una cultura. Y obviamente para refutar eso uno tiene que tener datos, uno tiene que tener datos concretos, porque si no, no podés refutar eso. Entonces a partir de esa fecha empecé a investigar, así di con la investigación de Luis Honorio Rolón, que me paré sobre los hombros de él para ver un poquitito más lejos, y de muchos otros que hicieron investigaciones, y bueno, que por supuesto menciono en la parte de las fuentes, pero 15 años me tomó Orlando. 15 años, les tiro el dato porque ya estuve investigando sin decirle que les iba a contar, para buscar 22 tesoros que están acá. Sí, exactamente. ¿Querías compartir algo? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y en esta presentación les comento que yo me he leído el libro completamente por un interés personal. Este año se celebra 505 años de la Reforma Protestante que se dio en Europa, y como América había sido descubierto ahí en el 1492, según los registros de Cristóbal Colón y demás, y la Reforma Protestante no llega a España ni a Portugal, entonces América es como que estaba blindada en ese sentido de la revolución en Europa. Y una de las estrategias de la contrarreforma protestante justamente tiene que ver con los jesuitas. Entonces los jesuitas le hicieron muy bien a América, según lo que leía en el libro. Los conquistadores avanzaban generando varios estragos en América. Ahí relata en el libro lo que ocurría en Asunción. Así que me parece interesante ese dato, de hacer un estudio, digamos, de la importancia de la contrarreforma en América Latina y cómo América se vio protegida, digamos, de esa revolución que se sufría en Europa. Así que por eso me llamó mucho la atención en este periodo del siglo escondido, y es un gran valor histórico el aporte que se hace también con esta obra. Nada más un comentario al margen. Muy bien, avanzamos. ¿En qué fecha Álvar Núñez vio y registró las cataratas? Una pregunta que siempre me hice, porque en Naufragios y Comentarios, cuando uno lee, se confunde. Porque hubo alguien que se llamó Félix de Azara, un naturalista español que vino y recorrió por acá y leyó, obviamente, Naufragios y Comentarios, y llega a tal punto en su investigación que... Gracias, mi amor. Gracias. Anda con mami. Toma, lleva otra vez. Es inevitable a veces, ¿no? Me perdí. ¿En qué fecha Álvar Núñez vio las cataratas? Puede conmigo.
se llama Alaya Eiramí. Una vez más. Sí. Sí. Siempre la madre, no, pobrecita. Déjale, no pasa nada. No molesta. Félix de Azara menciona una parte de la escritura de Álvar Núñez en Naufragio y Comentario, y dice esa parte: a postrero día del mes de enero llegan a un río llamado Iguazú. Pero después él pone la fecha de 31 de enero, o sea, postrero día del mes de febrero, el 31 de enero de 1541, dice Félix de Azara. Al revisar esto, resulta que no es así, que cuando uno lee Naufragios y Comentarios es imposible que haya descubierto, o que haya descubierto, no, está mal utilizado el término, haya registrado cuando vio las cataratas el 31 de enero de 1541, porque él llega a Santa Catarina, lo que he conocido en aquella época La Vera o Mbiazá, y también Santa Catarina, el 29 de marzo de 1541, o sea que llega casi 2 meses después. Es imposible que él haya descubierto el 31 de enero de esa fecha en ese año. Lo que sí es probable que haya descubierto el 31 de enero de 1542, ahí sí puede ser posible. Pero, por ejemplo, hay datos que deberíamos contar y se debería saber principalmente en esta región del Iguazú, acá, Argentina, Paraguay, Brasil, que tenemos que conocer y contar, que es que él llega el 29 de marzo, sale de la isla el 18 de octubre de 1541, y ahí hay un dato especial y muy interesante. Le manda a su hermano, Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca, le manda para Buenos Aires, para ver cómo está Buenos Aires, porque él venía como gobernador de la región del Río de la Plata y de la provincia del Paraguay, de los dos, no es solamente del Paraguay como se dice. Ese es dato otro interesante, porque resulta que en esa etapa la madre de ciudades, Asunción del Paraguay, ya había sido fundada en 1537 y ya llevaba varios años con muchas personas viviendo ahí, y Buenos Aires todavía no. Habían intentado una fundación, pero después recibieron varios ataques y todavía no existía. Entonces mandó a su hermano para allá para ver cómo estaban las cosas. No se conoce de la historia de Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca, casi nadie lo menciona. El 2 de noviembre de ese mismo año, en 1541, comienza a caminar, y el 19 encuentra a los primeros 3 caciques: Añarirí, Cipollay y Tocanguazú. Así se llamaban esos 3. Ahí para que ustedes vean que ya empiezan a nombrar, le ponen nombre a las personas que estaban en esa región. Después, el 1 de diciembre, fíjense, 1 de diciembre, llega a un río que se llama Iguazú. O sea que Félix de Azara solamente nos hizo conocer muchos capítulos después, en el capítulo 11 recién se menciona esa pequeña frase: a postrero día llegan a un río llamado Iguazú. Pero el 1 de diciembre, según Naufragios y Comentarios, ya habían llegado antes de enero. ¿Por qué? Porque como ustedes ven ahí, está marcado en rojo, el río Iguazú tiene 1320 kilómetros, o sea que ya había llegado al río Iguazú en otra altura el 1 de diciembre, y después viene aguas abajo, digamos, y va caminando por la selva, viniendo para acá. ¿No hay un registro de la toma de posesión de él como gobernador de la Asunción? Sí, ya llegamos ahí, ya vamos a llegar ahí. A 3 días del mes de diciembre llega a un río que se llama Tibaguí, y acá, no sé si se ve mi cursor ahí. A ver, ¿se ve? No sé. Bueno, me voy a parar entonces, disculpen. Acá hay algo interesante que quiero que miren. El río Iguazú comienza aquí, pero el río Tibaguí está al norte. O sea que él llega primero al río Iguazú, camina en esa zona y después sube hacia el norte, porque cuenta que pasa ese río Tibaguí. Lo cruza, es más, lo describen. Y dicen que ese río Tibaguí está lleno de piedras, que parece que la zona fue tallada por hombres, ¿no? Fue hecha por humanos. Va al río Tibaguí y después vuelve al Iguazú.
O sea que acá hay como un rulito en realidad que él hace, mencionado justamente por ellos. Es interesante porque los ríos hasta el día de hoy tienen el mismo nombre. Y después sí menciona lo que dice Félix de Azara: a postrero día del mes de enero llegan a un río llamado Iguazú. Pero antes de eso dice que caminaron 8 jornadas más. Es decir, antes de llegar a los altos. O sea que llegaron a una altura del río Iguazú y después hacen 8 jornadas más. Ahí hay otra duda, si fue realmente el 31 de enero o fue el 8 de febrero, porque 8 jornadas más sería entonces otro dato que habría que estudiar, ¿cierto? Porque es confuso. Y acá está lo que pregunta Jorge, me sale Coco, para nosotros él es Coco. Llegó a Asunción, y escuchen esto, el sábado 11 de marzo de 1542 a las 9 de la mañana. ¿Dónde está esto? En su bitácora. Él lo escribió. Llega el gobernador el sábado 11 de marzo de 1542 a las 9 de la mañana. Dato preciso. Siempre hablamos con muchas personas de la importancia de registrar, como habíamos hablado con usted, Nicolás. La importancia de registrar, contar tu propia historia y la historia de lo que te rodean, porque no sabes quién después, algún pelado 395 años después, va a estar hablando de eso, o le va a interesar. Así que bueno, ¿cuándo en realidad vio? Tenemos que investigar. Tenemos que investigar si fue el 31 de enero de 1542 o fue el 8 de febrero, 8 jornadas después. O, como hay otros datos más adelante, que cuando él cruzó acá, porque bajó hasta Lito, ¿no? Y le ayudaron a cruzar algunos de los nativos, les ayudaron a cruzar del otro lado y le dijeron que Iguazú estaba a 9 jornadas, a 9 días de acá, del Paraná, caminando. O sea que ahí hay otro dato más. Si hacemos el conteo hacia atrás, podemos llegar a la fecha exacta, pero seguramente eso tocará a otros historiadores. Lo interesante de todo esto es que pasó por acá y lo registró, que es lo que podemos rescatar. Sinceramente yo voy escuchando y si los que me conocen saben que soy un poco exprimidora cuando entrevisto. Y tengo una curiosidad. ¿Usted se da cuenta que con toda esta investigación, que con todos estos documentos, usted se da cuenta que está poniendo una responsabilidad tremenda en aquellos que enseñan nuestra historia o venían enseñando nuestra historia? Sí, sí, me doy cuenta. Y quizás es uno de los objetivos, pero desde el punto de vista o desde la perspectiva positiva, porque en realidad me gustaría que este libro fuese una herramienta, un poema, para que se enamoren de Iguazú. No sé si tienen algún comentario. Simplemente historia de muchas personas que han vivido acá, muchas diferentes proveniencias, podemos decir razas, tribus, grupos, y después la llegada de los españoles y los portugueses, con la enorme diferencia cultural, y después toda la dimensión de la fe que han tenido las traducciones, veremos después un poco. Pero me interesa esto, para los que llegamos afuera de Misiones y de Puerto Iguazú, se sigue percibiendo eso. Acá hay de todo, ¿sí? De todas las historias, de todos los siglos, de todas las características, es un crisol de razas y de historias y de siglos. Y así fue gestando el presente de Iguazú. Creo que es muy interesante de que estemos acá reunidos, es justamente esto, rescatar la historia para poder ver el presente en un lugar donde la riqueza y la diversidad es una de las características, es un poco como la selva misionera, hay diferentes capas, hay diferentes tipos de árboles, de plantas, de vegetales, de animales, y forma una unidad bella.
Y creo que eso es lo que tiene Misiones y lo que tiene Iguazú de un modo especial. Entonces, creo que lo que estamos hablando es de eso y te agradezco, Hugo, que lo rescates. No, gracias a usted. Muy buen comentario, porque es cierto. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a ver esto que está acá. ¿Cómo era la vida en esa época de los 1500, 1600? ¿Cómo se imagina uno que vivían acá? ¿Qué hacían los nativos? ¿Cómo vivían? ¿Qué registros hay? Bueno, hay algunos registros muy lindos y hay otros no tan lindos de esa época. Bueno, recién mencionábamos a Álvaro Núñez, que venía caminando por acá y los describen como labradores, que cultivaban 2 veces al año, salían a recibirlo con todo tipo de comida. Recuerden, él tenía una comitiva de aproximadamente 300 personas con él, 280 menciona, pero después se sumaron otros, ¿no? Soldados, clérigos, personas que venían a ayudarle. Él venía a tomar su puesto como gobernador en esa etapa. Imaginemos todo esto caminando por la selva con caballos. Es más, en algunos extractos de lo que él escribe menciona que los nativos tenían miedo de los caballos y para que no se enojen entonces les regalaban comida, porque ellos pensaban que obviamente eran animales desconocidos, ¿no? Entonces tenían miedo. Pero acá hay algo interesante. Todos en el camino le recibían y le daban cosas, pero cuando él llega a Asunción, al lugar en donde estaban viviendo, morando los blancos, ocurre lo contrario. Le piden cosas, le piden al gobernador. El gobernador le trae y dice que les dio tan pobres de ropa que él le trajo ropa, zapato, comida. Y no solamente le pidieron cosas, sino que se quejaron de los indios. Y le decían, pero estos indios no quieren compartir su comida con nosotros. Imagínate que hasta tenemos que labrar la tierra, le decían. Así que totalmente diferente, ¿no? Pasaban por los pueblos en donde estaban los nativos y recibían regalos, y cuando llegaron al lugar y a la ciudad de los blancos, le pedían y se quejaban. Por suerte eso cambió, ¿no? Me parece que se repite la historia en algunas cosas que está contando. Después hay otros que no son datos que nos gustan demasiado, pero hay que contarlos. Por ejemplo, 2 colegas de Nicolás, Alonso Aguado y Martín González, dieron algunos reportes bastante fuertes de esa época. Decían, realmente no vivimos como cristianos. Hay hombres blancos que tienen 20 y a 30 y hasta 60 indias. Y Martín González da otros datos que dice, quieren vivir a su propósito y tienen escondidas a las indias sobre 10 llaves, las azotan y trasquilan para que hagan todo, y como son todos de la misma opinión, se tapa todo. Interesante, ¿no? Esto de tapar todo, como son todos de la misma opinión, también cambió el día de hoy. Acá voy a detenerme en otra mujer. Interesante lo que fui encontrando de las mujeres en esta etapa. ¿Escucharon hablar de Juliana alguna vez? ¿Alguno de los presentes? Escuchen este caso de Juliana. Juliana era una guaraní que era propiedad de Nuño Cabrera en Asunción. Y ella era parte de estos abusos que estamos escuchando. Es más, los abusos que yo no estoy mencionando, por ejemplo, mencionan, como Felipe Piña, un historiador, en el libro Mujeres tenían que ser, una de mis fuentes, muy recomendado para leer, menciona que las colgaban de redes, en donde las obligaban a dormir, a hacer sus necesidades, tejer, etc. Y algunas de ellas, de tan aburridas, dice Martín González, el que escribió en aquella etapa, comían tierra para suicidarse. Y algunas intentaban escaparse a los montes. Bueno, Juliana era propiedad de Nuño Cabrera. ¿Y saben qué ocurrió? Se hartó. Y hay un dato muy preciso. El Jueves Santo de 1539 agarró un cuchillo y le cortó el cuello a su amo. Liberó a sus hermanas e inició una revuelta. 1539, ¿le suena? ¿Quién llegó a Asunción en 1542? Álvaro Núñez. Cuando Álvaro Núñez llega, se encuentra con todo este lío, con todo este bolonqui, como decimos nosotros. Y esta gente que le recibió se quejaba de los indios.
Claro, le empezó a correr un frío por la espalda porque empezó una revuelta. Y adivinen quiénes empezaron la revuelta. La primera revuelta que se conoce. ¿Quiénes empezaron? Las mujeres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Desde aquella época ya eran quilomberas. No, mentira. Es interesante esto. Es interesante y no se cuenta, no se dice. Por eso el título del libro que tanto menciona Micaela. ¿Por qué no se dice esto? ¿Por qué no lo contamos? Hasta hoy, ¿no? Es interesante hacernos esa pregunta y reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué no se cuenta? Y además de todo esto, cuando llega Álvaro Núñez, él toma, escuchen esto, él toma algunas medidas para subsanar esto que está sucediendo de los abusos. ¿Y saben cuál fue la medida? Les dice, bueno muchachos, está todo bien, pero pueden tener hasta 10 mujeres. Y traten de que no sean parientes entre ellas. Esa fue la medida de él. ¿Saben cuánto tiempo duró en el gobierno? ¿Cuánto? 2 años. A los 2 años le hicieron una revuelta, le mojaron la oreja al rey, le dijeron que él vino a abusar de su poder acá, y el rey tomó la medida de desterrarlo a Orán. Lo desterró a Orán, y ya no sabemos más nada de Álvaro Núñez a partir de ahí. Así termina la historia de Álvaro Núñez. ¿Cómo? Parte de las razones, exactamente. Entonces hay como un arrastre de continuidad de tapar, esconder, no contar, elegir estas cosas. Y obviamente imagínense a mí como representante del género masculino contar esto, ¿no? Que no se cuenta, que no se dice. Interesante, para que después las mujeres también sepan, porque la historia vive en el pueblo y subsiste en el pueblo. Entonces, para que las mujeres le cuenten a sus hijas y sus hijas a sus nietas. Porque más allá de los reconocimientos institucionales y demás, la historia vive en nosotros y subsiste por nosotros. Muy bien. Aquí llegamos a la otra parte interesante para ir avanzando. Levanten la mano, quiero hacer algo acá estadístico rápido. Levanten la mano cuántos sabían sinceramente de la existencia de Santa María del Iguazú, acá en esta zona. Menos de la mitad. Muy bien. Es interesante eso también. Es interesante por qué en esta región no se cuenta que existió un pueblo jesuita llamado Santa María del Iguazú. Y que muy poca gente lo sabe. Es más, tengo datos, y esto me pueden corregir los iguazuenses que conocieron a Luis Honorio Rolón, que él en 1984 pasó mucho trabajo para que le creyeran. ¿Es así, Coco? Sí, en realidad sí. Él junto con Don Gorge, creo que hicieron, el arquitecto Areco también estuvo en el grupo, y nos reuníamos a menudo para charlar sobre ese tema. Él era profesor, yo iba en secundario, era profesor de salud, y bueno, le costó, o sea, mucha gente, incluso cuando salió el libro que tuviste acceso hoy, que leí yo, mucha gente de Iguazú mismo les decía que no era esa historia, no existía, que no era así. Yo creo que en una oportunidad hemos hablado con el profesor Antonio del ITEC sobre este tema, que le estaba haciendo una investigación sobre el Iguazucué, Puerto Aguirre, que fue uno de los nombres que Iguazú recibió en su momento. Y sí, él tuvo serios problemas, no solamente acá en Iguazú, sino también a nivel provincial, porque iba, según él lo planteaba, iba en contra, y ahora va a ir en contra más ahora, porque en realidad hoy con ese documento que vos tenés, que tuve acceso yo, se invierte la historia. Dejan de ser las ruinas de San Ignacio la primera, Santa María del Iguazú fue la primera, y son los que fundaron Santa María la Mayor, que hoy es Santa María. O sea, que él tuvo problemas a nivel provincial también con eso. ¿Qué revolución en la historia misionera? Bueno, acá entra la parte de la presencia del Padre con nosotros, que es histórico, ¿no? Y que es importante reconocer. Hechos históricos, uno puede estar de acuerdo o no, pero son hechos. Por eso es importante contarlos, ¿no? Existió.
Cuando Luis Honorio Rolón hace esta investigación y publica su libro Santa María del Iguazú 1626 en 1984 no había WhatsApp, no había Internet, no había Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, etcétera, no había nada. Entonces él se encargó, de difundirlo hasta que prácticamente nos dejó, según me comentaron. Entonces una de las preguntas es, bueno, está bien, existió Santa María del Iguazú entre 1626 y 1633, está bien, perfecto, está el dato histórico ahí. Pero muchos me preguntan, ¿pero hubo una continuidad de hechos en este lugar, en esta región? Sí, por supuesto, empezó con el registro en 1541, o sea que Iguazú y el Paraná eran como autopistas, en donde se transportaba y se utilizaba como lugar de transporte y obviamente se encontraban en ese lugar tan emblemático que tenemos hoy ahí que se llama Hito de las Tres Fronteras, se encontraban allí, era como Ruta 12, Ruta 14, las rotondas en donde hay los cruces que hay hoy, bueno, era más o menos así. Pero fíjense este recorrido histórico de ahí, de esos datos. En 1609 comienza en San Ignacio Guazú. San Ignacio Guazú estuvo y está en Paraguay, en el actual Paraguay. Roque González de Santa Cruz, ¿le suena? ¿Qué puente tiene ese nombre? El de Posadas Encarnación. Mejor elegido el nombre, imposible. ¿Por qué? Porque fue el primer padre jesuita americano, nacido acá. Y el que empezó a recorrer, adivinen qué región. La región del Iguazú, la región conocida como el Guairá. Él vino primero para acá, cuando recibe la orden del Padre Superior Pedro de Oñate, 1615, él ya había recorrido acá. Y le sirvió muchísimo al resto. ¿Saben por qué? Porque él era originario, era de acá, era americano, conocía el guaraní, y le sirvió muchísimo al resto porque usaban sus conocimientos para empezar a evangelizar y a misionar después, por supuesto. En 1623 llega por primera vez el padre Diego de Boroa y lo rechazan. Rajá de acá, no te queremos. No fue aceptado acá a la región del Iguazú, exactamente para fundar Santa María del Iguazú. Después con su compañero Claudio Ruller, en 1624, funda Nuestra Señora de la Natividad de Acaraí. ¿Saben dónde se encuentra eso hoy y qué ciudad es? Muy bien, Valentina. Valentina, estudiante de la carrera de guía. Muy bien, Hernandarias. Esa es la ciudad Acaraí que mencionan acá. La fundaron allí en 1624. En 1625 vuelve Diego de Boroa, intenta otra vez y se queda unos días con los nativos de acá del Iguazú. ¿Y qué hacen? Lo echan de nuevo. Y ahí conoce a uno que nombra, que es el príncipe del Iguazú, que se llama Taupá. Eso es algo que también hay que empezar a reconocer. El príncipe del Iguazú, así le llamaban, Taupá, muy reconocido. Tenemos la avenida Cacique Paraverá, ¿y cuál otro cacique tenemos? Aracú, ¿y qué más? Tenemos un barrio que se llama Aviarú, pero no le tenemos a Taupá, el príncipe del Iguazú. Guazú también tenemos, muy bien. Taupá todavía no está. Interesante. Ahí está Juan, dice el ministro. Otra vez Juanjo. Después en la tercera venida de Diego de Boroa llega con otro cacique, pero que no es de Iguazú. Este cacique le ayuda a quedarse acá. Se llama Tabacambú. Él viene y le ayuda. Y acá menciona algo muy importante que aparece en el documento que vamos a atestiguar hoy, vamos a ver hoy, la fecha de fundación. La fecha de fundación de Iguazú. Hay una fecha de fundación escrita y está registrada, 10 de mayo de 1626. O sea, había una fecha. Es decir, nosotros, repito, los hechos históricos no son para que uno esté de acuerdo o no, son hechos.
Y en este lugar, en donde existió Santa María del Iguazú, llegó a tener hasta 4.000 guaraníes y era administrado por 2 jesuitas, Claudio Ruller, que era francés de Flandes, Francia, al norte de Francia, casi en frontera con Bélgica, y Diego de Boroa, que era profesor y que era historiador. Él nació en Trujillo, España. Es decir, tenemos un príncipe del Iguazú que se llama Taupá, que es el que tenemos que reconocer, que es el preexistente, y tenemos representantes de nuestra cultura europea, criolla, que tienen nombre y apellido y que fueron fundadores. Hechos históricos, que hay que empezar a reconocer, o por lo menos que abra el debate del reconocimiento. Así que yo creo que acá, padre, más allá de lo que vamos a comentar sobre el éxodo, existe algo que probablemente ya haya hecho la Iglesia respecto de los misioneros jesuitas, pero que haya sido intramuros, que solamente haya sido institucional, para que se conozca adentro. Me parece que hay que empezar a esparcirlo. Bien, quiero contar algunas cosas. La conquista de América tuvo, bueno, una dimensión, digamos, multifacética, podemos decir. La reina Isabel no quería avanzar sobre América cuando Cristóbal Colón descubre, sin autorización para evangelizar. A ella le parecía muy importante que pensaba que no podía avanzar sobre otro país si no iba a evangelizar, si no iba a denunciar a Cristo. A nosotros hoy nos parece raro que sea una cosa así, pero la reina frenó la conquista de América, diríamos, si el Papa no lo autorizaba a evangelizar. Y siempre ha estado con esa dimensión, una dimensión más de economía, de entrar, pero también una dimensión de evangelización, que es lo que en realidad vemos acá, ¿sí? Había gente que hacía abusos, un montón, ¿sí? Pero había una dimensión también de querer evangelizar, querer llevar a la gente al conocimiento de Cristo y a una vida más, diríamos nosotros, civilizada, más organizada, donde puedan vivir mejor, cuidarse mejor, etc. Y ahí después surgen los jesuitas en 1540 y pico, y van llegando a América con Diego Boroa, etc. San Roque González, en realidad el reconocimiento de San Roque González para nosotros sí es muy importante y muy, lo expresamos públicamente cuando lo nombramos santo, es un reconocimiento público, diríamos, ¿sí? Entonces con San Roque González y sus compañeros hay algo muy fuerte. Pero los jesuitas siempre han tenido una dimensión social muy importante. Dos cosas, dos o tres características. Por un lado tiene una dimensión social muy importante, que de hecho es lo que continúa hoy con el Papa Francisco, que siempre tiene dimensión social de las cosas. Eso mismo tienen los jesuitas, por eso organizan las reducciones jesuíticas, organizan a la gente para que viva de un modo mejor. Siempre la importancia del concreto de vivir acá de un modo mejor. Por otro lado, una formación universitaria general para casi todos, profesores, estudiantes, ingenieros, cosas, que es lo que traen acá y permiten entonces un crecimiento más organizado. Eso también, y además una disciplina muy de ejército, era una compañía, San Ignacio era un oficial de ejército, entonces organiza algo con esa estructura. Bueno, creo que eso es lo que se va notando en las misiones jesuíticas y en la perseverancia de este buen hombre Diego de Boroa, ¿sí? Que 3 veces vino y finalmente lo logró. O sea, hay toda esa dimensión de rescatar lo que está y llevarlo humano a su máxima expresión. Creo que esa es la idea que está detrás de la Compañía de Jesús y los jesuitas. Muchas gracias. Sí, quiero nombrar algunos detalles de Santa María del Iguazú. Cuando en 1626 llegaba el Mayflower, ¿le suena ese barco? ¿Dónde llegaba? A Estados Unidos, a lo que es hoy Estados Unidos. Llegaba el barco con los peregrinos de Inglaterra. Iguazú ya tenía un pueblo. Atenti. En 1627, cuando viene el padre Nicolás Mastrillo, se llamaba Nicolás, Nicolás Mastrillo Durán, cuenta en su carta que le recibe un coro de niños que tocaban los violones. Juaní, músico. Fundador de Iguazú, Claudio Ruller, músico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cantan estos chicos, él menciona que le reciben con cánticos en su idioma nativo y en latín. ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos eran bilingües.
o por lo menos empezaban a ser bilingües. Pregunto yo, ¿por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no me contaron a mí en primaria esto? ¿Por qué no nos dijeron esto? ¿Por qué no se dice? ¿No se reconoce? Es interesante pensar eso. Sí, María Laura. En este punto, Hugo, es importante recordar que cuando se funda la diócesis de Iguazú en 1934, nuestro primer obispo busca retomar esta historia, siendo jesuita también, y busca imágenes de Santa María de Iguazú, creyendo que tal vez hubiera quedado alguna reliquia. Al no encontrar una reliquia de Santa María de Iguazú, es cuando, bueno, finalmente nombran a esta imagen creada por el artista León, ¿no es cierto? Que el pueblo está de acuerdo, que hace una consulta popular, pero le colocan el nombre Santa María de Iguazú como para sentar bases de este primer asentamiento. Y busca que el santuario sea al lado del río Iguazú también, retomando esta historia, digamos. Reivindicando. Tomando estos signos en una nueva fundación, digamos que era la presencia de la diócesis. Excelente, sí, Joaquín Piña, ¿no? tu colega, jesuita, excelente, sí. El tercero quiere seguir con esto, sí, también, ¿sí? ¿Está? Sí, de hecho cuando yo lo conocí a Nicolás me sorprendió porque lo conocí en Cataratas, le saludé allá y bueno, me enteré de que iba a venir, me presento y le digo que quería comentarle que estaba por presentar mi libro, El secreto del Iguazú, que está basado en Santa María del Iguazú. Me agarra del hombro y me dice, quiero rescatar esa historia de los jesuitas. Me sorprendió. Es raro que haya sabido y que quiera rescatar más aún todavía una obra. Así que bueno, estoy aprovechando. A full, sí. Muy bien, ¿qué pasó con el pueblo de Santa María del Iguazú? 1633, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Alguien? Sí, porque ocurre que en 1632 le empezaron a mandar cartas a todas las reducciones jesuíticas que estaban hacia el norte, de acá, hacia el norte, o sea, actual territorio del Brasil, entre el río Paraná-Panema, que es afluente del Paraná, y el río Pirapó, que es afluente del Paraná también. El río Pirapó un poquitito menor, más chico. Ahí existía San Ignacio, existía Nuestra Señora de Loreto y existía San Gabriel. En esa región del Paraná-Panema. Le empezaron a mandar cartas y le dijeron, se está complicando las cosas, rajen hacia el sur. ¿Por qué? Porque ya no se respetaba el acuerdo de Tordesillas. Ya pasaban el acuerdo de la línea imaginaria de Tordesillas y empezaban a atacar los portugueses territorio español y cazaban a los indios, cazaban literalmente a los indios, los llevaban encadenados para que trabajen de forma esclavizante en las facendas, en las grandes haciendas que tenían allá en Brasil. En una oportunidad me toca de casualidad estar en una empresa que me manda a un workshop en un taller turístico a Río de Janeiro. Y cuando, no se imaginan la sorpresa mía cuando veo que una calle se llama Bandeirantes. Toma pavo, dijo yo. Mirá cómo le reconocen acá y para nosotros allá son casi demonios, ¿no es cierto? Porque Andresito peleó contra ellos, los indios corrían de ellos, se le tenía miedo y representan algo feo. Sin embargo, del otro lado eran héroes que conquistaban espacios. Así que imagínense, miro así y hasta le saqué una foto y todo a la calle que se llama así. Bueno, ¿qué pasó con este pueblo? Recibe la noticia y con todos los pueblos del norte se tiene que ir. Y ahí empieza algo que es epopélico, realmente. Escuchen esto, ahí está la línea roja de donde salen los pueblos que yo les estaba mencionando, a orillas del río Paraná-Panema. Están arriba, bien arriba, en lo que hoy es el estado de Paraná, en Brasil. Y ahí estaba San Ignacio y Loreto. Y vienen con el padre Ruiz Antonio de Montoya y escuchen este dato del padre Nicolás del Techo. Construyen 700 balsas y suben en ellas 12.000 almas de los pueblos y bajan
por el río Paraná. Hay registros que traían de todo, hasta animales arriba de esas balsas. Y cuentan que venían cantando laudas. ¿Ustedes se imaginan esa epopeya? Entra en la cabeza de uno esa cantidad de balsas, con esa cantidad de personas. No estoy preguntando si están de acuerdo o no. Estoy preguntando ese hecho histórico, ¿por qué no nos contaron? Y adivinen por dónde pasaron. Por acá. Y adivinen con quién se encontraron en el hito Tres Fronteras. Con 2.200 iguazuenses que bajaron el río Iguazú y se encontraron en el hito. Y mencionan la alegría de encontrarse con los hermanos ahí. Estos 2.200 iguazuenses, según cuentan en las cartas y en los registros que hay, se despidieron de manera muy triste de Iguazú. Dice que fue tristísimo, porque tuvieron que quemar el pueblo para no dejar rastro y tuvieron que cargar sus pocas vacas, porque tenían algunas vacas, cargar algunas cosas que tenían como alimento y sus pocos trastos, subir a algunas balsas y encontrarse en el Paraná con estas balsas que llegaron. Pero hay otro dato triste también. El salto del Guairá, que hoy está tapado por la represa Itaipú, da cuenta de que murieron allí en ese salto, en esa bajada, 4.000 de los que venían bajando, de los 12.000. O sea que por acá pasaron 8.000. Se encontraron con los 2.200 de Iguazú y se fueron hacia abajo. Yo cuando escuché este dato, le digo a los panelistas y a todos los presentes, ya no veo de la misma manera el hito Tres Fronteras. Ya no es un lugar tripartito por excelencia comercial o parte de un atractivo turístico solamente, sino que tiene una carga histórica que da a la identidad del lugar algo que debería no solamente ser parte de la enseñanza de nuestra historia, sino ser orgullo del lugar identitario que ocupamos nosotros en la historia de Misiones. Porque a partir de ese hecho existen las otras reducciones de más abajo. Porque San Ignacio Mini se construyó con los de San Ignacio de arriba, del norte, en 1640. De la misma manera Loreto y de la misma manera Santa Ana. Y aquí es donde viene el otro dato muy importante. Nosotros entramos en contacto con las personas del municipio de Santa María en el departamento de Concepción, en Misiones. ¿Por qué? En Concepción de la Sierra, ¿sí? El municipio de Santa María tiene las reducciones de Santa María la Mayor. Santa María la Mayor es por excelencia un lugar netamente iguazuense. Porque estos 2.200 que salieron de acá fueron los que construyeron ese lugar, allá. Y Santa María la Mayor no es solamente un lugar en donde fueron a vivir los iguazuenses, sino que es una de las reducciones mejor conservadas de la provincia, en donde uno puede ir ahí. Además hay datos impresionantes escritos por los padres de que cuando visitaron ese lugar encontraron una organización muy superior a las demás. Tanto es así que fue la cuna de una de las imprentas, de las primeras imprentas, escuchen esto, de Sudamérica. Voy a repetir eso porque quiero que se quede grabado. La reducción de Loreto, Misiones, y la reducción de Santa María de la Mayor fueron el lugar en donde existió la primera imprenta, en donde se imprimían libros en 1633 en adelante, en toda Sudamérica. ¿Saben con qué imprimieron en principio la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno? Con la imprenta de Loreto. Sin embargo, cuando vos estás en la escuela primaria, a partir de 1810 es donde recién empieza a existir la nación. ¿Vieron?
Entonces, si ese lugar en donde existió la primera imprenta de toda Sudamérica fue Santa María de la Mayor, quiere decir que la construyeron iguazuenses o los hijos de los iguazuenses. Y aquí es donde aparece otro dato interesante. Es la cuna de nacimiento de Nicolás Yapuguay, o Yapuguay, que no miente, o que tiene carencia de mentira. ¿Quién fue Nicolás Yapuguay? Uno de los más prolíficos escritores en 3 idiomas: guaraní, español y latín. Y su primera obra fue impresa en 1690, o sea que él es iguazuense o hijo de iguazuenses. Imagínense lo que nosotros hemos descubierto con todo este recorrido. Y además de todo eso, quiero darles un dato interesantísimo. Nicolás Yapuguay es considerado el primer antropólogo misionero y probablemente argentino. ¿Por qué? Porque fue el primero en escribir un libro que se llamó Relaciones de consanguinidad de todos sus hermanos. ¿Por qué no me contaron eso? ¿Por qué no nos dicen eso? Interesante. Para pensar y para empezar a difundir, más que nada. Por eso, en presencia de todos ustedes y de todos los iguazuenses acá, después de estos 15 años de buscar y buscar, he dado con, no sé si fue casualidad o no, pero he dado con este documento estando en Cataratas, porque enseño en el hotel que funciona ahí, y he dado con este documento que les voy a mostrar a todos los iguazuenses y que a partir de ahora va a formar parte del patrimonio histórico-cultural de ustedes. ¿Quieren verlo? Yo cuando lo vi me golpeé la cabeza, porque hice así para atrás y me golpeé la cabeza como ahora mi nariz ahí contra el vidrio. Perdón, Beto quiere decir, adelante Beto. ¿Querés pasar ahí? Ven acá, por favor. Audete. Buenas tardes. Bueno, quería agradecer primeramente, como pueblo Mbuya guaraní, estoy muy orgulloso de escuchar esa historia verdaderamente hermosa, no tan hermosa, pero es real. Casi no tengo palabras porque realmente, ¿por qué no se hablaba esa historia? Pero sí mis abuelos hablaban de esa historia. Mis antepasados sabían esa historia. Pero como bien saben ustedes, como somos cultura ágrafa, no escribíamos. Pero sí estoy muy orgulloso de Hugo López, que le conocí en una facultad que se llama ITEC hoy. Desde entonces fue mi amigo, siempre me ayudó a incentivar. Y quería agradecer también a mi esposa, que siempre habla de la historia también de su abuelo. Toda esa historia que están escuchando siempre me contaba a través de su abuelo, que vivía en Iguazú también, hace muy poco partió de este mundo terrenal. Como nuestros abuelos son libros vivos, siempre yo hablo de eso, pero no escribíamos. Y ahora encontramos una hermana que escribe, que está contando una historia real, y eso me da una satisfacción y muy orgulloso de vos, Hugo López. Muchas gracias. Se siente como, a raíz de las palabras de él, se siente como un poco de justicia a la historia, y es emocionante. Y puedo decir que me emocioné mi sujeto para no llorar, porque se me corre maquillaje y yo no sé maquillarme, soy sincera, pero tuve la oportunidad de hablar con Laurita, que la tenemos registrada en el centro de Puerto Iguazú frente a la IPF, y ella contaba también parte de esta historia y decía, es más,
que no le gustaban los yuriá porque no contaban la verdad de la historia. Así que doy fe a sus palabras. Acá quiere, adelante por favor, vamos a recibirla, porque sinceramente qué emocionante tenerlos acá. Vamos a recibirla con un aplauso. Gracias. Oyete. Buenas tardes. Soy Graciela Moreira, soy promotora de salud hace 15 años que estoy en servicio a la comunidad, a mi pueblo, y también soy profe de arte plástica. Bueno, primeramente quiero agradecerlo, Hugo, personalmente, con mis palabras, porque acá hace 2 años que partió mi abuelo, que en 1909 estuvo acá por Iguazú. Así que conozco bastante también la historia. Tengo mi abuela que falleció con 110 años y mi abuelo con 117 años. Así que tengo bastante conocimiento y me alegro. Como dice la abuela Laura también, como mencionaste, los yurúas son muy mentirosos, pero tenemos paciencia también, que en algún momento van a abrir el camino, van a llegar a ciertas palabras como, porque es bastante cruel, sinceramente, y hoy en día, en el siglo XXI, XXII ya, se ve mucha justicia y tengo la fe, como hay política, hay democracia. Entonces, tengo la fe, tenemos bastante profes, historiadores, antropólogos, son interesantes grupos que hacen trabajo de investigar, eso es importante. Hablo así porque defiendo mi pueblo, defiendo a las mujeres guaraní, bugá, lo que sea, de donde sea. Estoy enfrente siempre. Por eso también muchos casi no me quieren, ya sabéis, y desde el principio somos así. Todas las mujeres, no importa si es guaraní o no guaraní, estamos en batalla, ¿no, mujeres? Así que podemos, pero con la justicia, con todo esto, con todas las letras, eso, agradezco un montón. La verdad que me impresionó. No puedo llorar, porque ya está en la luz, ya está en el camino, así que te felicito, Hugo. Audete. Con lo que ella dijo queda reflejado lo de las mujeres, lo lleva a la sangre. Poderosa, empoderada, sinceramente. Bien, qué compromiso ahora para los historiadores argentinos, no misioneros, de todo el país. Porque esto es una revolución total, sinceramente. Lo escucho, no sé si le pasa a ustedes, lo escucho y no me doy cuenta que pasa la hora. No me doy cuenta porque quiero saber más y más. Sinceramente esto nos lleva a revisar nuestros homenajes, reconocimientos, hasta los atractivos turísticos ahora después de esta historia. Y bueno, nuestras celebraciones en nuestra ciudad nos mueve bastante la olla, ¿no?, de la historia. Pero bueno, quiero contarles, ¿va a avanzar o puedo avanzar yo? Sí, quiero mostrar la imagen, sí, si les parece, de la carta esta, y por supuesto después hacer entrega a la Secretaria de Gobierno, al Director de Cultura, y le voy a pedir al Ministro y al Padre que me acompañen del documento que está allí, que mencionaba Micaela, para que después ustedes también puedan acercarse y verlo y leerlo. Es un documento de 22 páginas, una carta de 22 páginas, escrita, por supuesto, a mano, que he dado con ella y está el original en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Seguramente, probablemente, después de la guerra Iguazú, de la Triple Alianza, Brasil, cuando toma algunas de las pertenencias del Cabildo de Asunción, habrá ido esa carta para allá.
Porque esta carta que ustedes van a ver ahora y que va a formar parte de ustedes, la escribió el padre Diego de Boroa cuando era rector del Colegio de Asunción en 1627, y como él fue fundador de Santa María de Iguazú, él relata cómo fue la fundación allí. ¿La quieren ver? Sí, por favor. Con ustedes entonces, mis queridos iguazuenses, el archivo. Si me acompañan ahora a la zona en donde están los documentos, que voy a dejar 3 de esas páginas encuadradas y las otras páginas las voy a entregar obviamente a la Dirección de Patrimonio Cultural, si es que las quieres poner en forma de cuadros o no, a destaparlos allí y recibirlos oficialmente como un regalo a mi querido Iguazú. Bien, pero tengo unas 2 sorpresas para usted. ¿Lo hacemos allá o acá? Yo creo que lo deberían hacer ahí. Bueno. Así que esto pasa cuando me dan cancha, ¿vieron? Yo le quiero invitar, ¿sí? Sí, por favor, quiere hablar acá. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Querido Hugo, te vengo a hablar en nombre de nuestro querido grupo literario Ñandaibú, a la cual formas parte. Queremos felicitarte y estamos enormemente orgullosos de tu trabajo, tu persona, tu valía, esa fuerza, esa perseverancia para buscar esta información, que decís que te llevó 15 años. Realmente valioso este trabajo por el hecho de que venís a revolucionar toda la historia de nuestra región y venís a revolucionar nuestra identidad. Recién analizaba y pensaba, ¿no será que tenemos que empezar a analizar si le cambiamos la I a nuestro Iguazú de hoy? Empezar a ver este tema de las calles de Iguazú, a la cual mencionaste de que hay gente que no reconocemos hoy y hay personajes que reconocimos acá en este lugar que han sido nefastos y tienen reconocimiento, y creo que ese es un momento, aprovechando la presencia también del presidente del Consejo Deliberante, para llevar al Consejo a hacer un análisis de estas cuestiones de los nombres de las calles, ¿no? Tenemos muchas personalidades ilustres de este lugar, también como todos estos seres maravillosos que han habitado este suelo sin reconocer, ¿no? Y no quiero explayarme más, quiero darte las felicitaciones de parte de todo el grupo Ñandaibú y las gracias por enorgullecer a este grupo, a esta comunidad, a la provincia de Misiones, a la República Argentina con tu trabajo, realmente valioso, y creo que esto te catapulta a posicionarte como uno de los historiadores más reconocidos y ilustres de esta región y de la Argentina, ¿no? Así que las felicitaciones de parte del grupo y gracias a toda esta gente maravillosa que concurre a acompañarte aquí a esta presentación. Realmente valoramos esto porque es lo que pretendemos hace tantos años, de que la gente acompañe la cultura y los libros, y agradecer al municipio también, que siempre está, nuestro querido Coco Flores, el intendente Claudio Filipas, la gente de turismo, Leo Lucas, siempre acompañándonos y dándonos una mano para llevar adelante esta tarea de valorizar la cultura de nuestra región, y tu trabajo es realmente maravilloso, hermano, así que mis felicitaciones y felicitaciones de parte del grupo. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Y aprovecho la oportunidad también para agradecer al Hotel O2, al gerente Leo Pajuto y
al intendente Claudio Raúl Filipa a través de la Dirección de Cultura y de la Secretaría de Gobierno por facilitarnos este espacio, el sonido y facilitarnos la conducción de este evento. Es realmente interesante cómo cuando se apoya institucionalmente se logran todos estos objetivos. Ahora, no sé si se dieron cuenta que en todo el trayecto de esta historia que va contando van apareciendo 2.200 iguazuenses, nombres que contaron la historia. ¿Se dieron cuenta ustedes que son testigos, somos testigos del cambio o del descubrimiento de la verdadera historia de Puerto Iguazú y que en algún momento también vamos a estar en esos números? Así que hoy estamos escribiendo historia también. Un aplauso para los que hacen esto posible, como lo decía el señor, el intendente, la secretaria de Gobierno, la Dirección de Patrimonio, todos. Pero bueno, queremos contarles que además este libro y el hallazgo del documento histórico han sido declarados de interés municipal y de valor cultural histórico y patrimonial por el Honorable Consejo Deliberante de Puerto Iguazú. Para ello, convoco al presidente del Consejo Deliberante, el señor Juan José Reinoldi, a hacer entrega de dicha declaración al autor. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Puede subir al escenario. Fuerte el aplauso, por favor. A mí me gustaría escucharlo al señor Juan José Reinoldi y que nos cuente qué dice esta declaración. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, Hugo. Esta es una declaración referida a la presentación de este libro, El siglo escondido, del autor Hugo López, y considerando que para este cuerpo la presentación de un libro de por sí ya es un hecho cultural relevante y valioso que debe ser reconocido, siendo además fruto del trabajo de un vecino de nuestra comunidad, como lo es el docente y escritor Hugo López, y que es de destacar que la investigación para el libro llevó más de 15 años y que en el mismo se mencionan 40 fuentes para corroborar y reafirmar los datos mencionados, entre ellos fuentes primarias como manuscritos de padres jesuitas del siglo XVII que misionaron en la región y en Iguazú precisamente, y que la investigación previa hecha por el doctor Luis Honorio Rolón y el guardaparque nacional Jorge Cieslik sobre el pueblo jesuítico guaraní Santa María del Iguazú fueron las bases para el libro El siglo escondido, y que entiendo que lo más destacable de la investigación del autor es el hallazgo de la copia oficial del manuscrito original de una carta annua fechada el 9 de noviembre de 1627, escrita por el padre Diego de Boroa, uno de los fundadores de Santa María del Iguazú, y que el archivo original se encuentra inventariado como archivo número 28 de la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Brasil, código 129127, titulado Carta Annua del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, con el relato de su fundación, 1627, documento original. Que en estos documentos y fuentes se corrobora la preexistencia de pueblos como los guaraníes, tupís, guayanás, gualachos, entre otros, y que los 2.200 guaraníes que habitaron el pueblo Santa María del Iguazú emigraron al sur en el año 1633
escapando de los ataques bandeirantes y fundaron el pueblo Santa María la Mayor, ubicado en el actual municipio de Santa María, departamento de Concepción de la Sierra, una de las reducciones mejor conservadas de la provincia, y que tanto el libro como el archivo encontrado que les sirve de sustento documental es, a mi entender, de un valor histórico, cultural y patrimonial de inestimable valor, que abre una nueva puerta para el análisis y debate respecto de la historia de nuestro pueblo y de su identidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú declara de interés municipal el libro El siglo escondido, del autor Hugo López, y de valor histórico, cultural y patrimonial el hallazgo del archivo original denominado Carta Annua del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, con el relato de su fundación, 1627, documento original conforme a los considerandos de la presente. Fuerte el aplauso. Pero no es todo, le invito a que se quede ahí, por favor, porque hay una sorpresa de último momento. Una sorpresa que el autor no se esperaba. Resulta que también este libro es declarado de interés diocesano. Así que imagínense la historia que estamos escribiendo hoy acá, espero la foto en el próximo libro. Y esto lo va a entregar el obispo Nicolás Gaisito, que me comprometió a que lea. ¿Saben cuánto grité los goles de Argentina hoy? Se escucha, ¿no? Pero vamos a ver. Considerando que la publicación de dicha obra ayuda a conocer el origen de nuestra ciudad de Puerto Iguazú, fundada en sus orígenes por el padre Diego de Boroa, y que la publicación es fruto de la investigación y lectura de las cartas de los padres jesuitas que fundaron la reducción de Santa María del Iguazú, y que en dicha presentación se hará entrega de la copia oficial de una carta annua del padre Diego de Boroa, con fecha de 9 de noviembre de 1627, donde relata la fundación del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, y que esta obra nos permitirá una mayor comprensión de nuestra iglesia diocesana y sus orígenes, caminando a la celebración de los 400 años de la fundación de Santa María del Iguazú. En virtud de los cánones 806, SS1 y 2, por las presentes letras, primero, declaro de interés diocesano en la publicación del libro El siglo escondido del profesor Hugo López y ser presentado el próximo 30 de noviembre de 2022. Segundo, asimismo, agradezco el esfuerzo realizado por el profesor Hugo López en su investigación y exhorto a la investigación de nuestra historia, reforzando nuestra identidad. Y tercero, dispongo que la Junta de Educación Católica, tras la evaluación de la obra y de otros historiadores, como el Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Furloj, con sede en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, fomente el estudio y la investigación de nuestra historia para mayor conocimiento de los alumnos y la comunidad toda. Comuníquese a quienes corresponda y archívese, dadas en las sedes episcopal el 30 de noviembre 2022, fiesta de San Andrés Apóstol. ¡Qué compromiso! ¡Fuerte el aplauso! Me gustaría escucharlo también. Después de hacerme leer, yo lo quiero escuchar y creo que todos también. Bueno, como todos estoy muy contento de esta presentación, pero antes muy contento del estudio realizado, que muestra una parte de nuestra historia que es grande, que es buena, que tiene sus luces y sus sombras, pero al mismo tiempo una historia donde se han encontrado diferentes culturas, han trabajado juntas
y han realizado grandes cosas juntas. Y creo que eso es para todos nosotros muy importante. Es nuestra historia, nos ayuda a entender nuestro presente, que insisto es un presente con tantas características diversas y con tantas ganas de crecer y desarrollarse, y nos ayuda a proyectarnos en el futuro. Creo que para todos nosotros en Iguazú, en Misiones también, pero fundamentalmente en Iguazú, esta historia grande, épica, heroica, nos tiene que ayudar a conocer nuestras raíces y avanzar al futuro, y a dar nuestra identidad cultural, nuestra identidad de hoy, que nos puede ayudar. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es falta de identidad, de alegría, orgullo, no sé cómo se puede llamar, de lo que somos y lo que podemos ser, de nuestra historia. Y creo que entonces eso es muy importante. En concreto, como miembro de la Iglesia, siempre he estado muy orgulloso de las misiones jesuíticas. Es un proyecto enorme, increíble, ¿sí? El encuentro de dos culturas y de dos jesuitas y 4.000 ¿sí? aborígenes, es una cosa. Y cómo han trabajado juntos, cómo han crecido, cómo se han desarrollado durante tantos años, porque funcionaron durante 150 años. Entonces, eso creo que si se ha podido, se puede. Había trilingües, bueno, podemos tener trilingües, digo, convivían culturas diversas, podemos hacerlo. Bueno, sencillamente eso sí que te agradezco, Hugo. Y creo que tenemos también un trabajo, ya que estamos, acá está la municipalidad, bueno, no somos una localidad con 120 años, somos una localidad con 400 años. Estamos por cumplir los 400 en el 26. Tenemos una fecha concreta de fundación, es el 10 de mayo. Creo que eso lo tenemos que tener presente, porque eso hace nuestra historia, nuestra identidad. Hoy hablaban de las calles, bueno, tanto que podemos hacer en pos de nuestra identidad de iguazuenses. Creo que tenemos que hacerlo porque aparte es una historia grande, linda, que vale la pena conocer, que vale la pena transmitir. Así que te agradezco por todo el trabajo y espero que podamos seguir trabajando así. Claro que sí. Fuerte el aplauso. ¿Qué le parece si la escuchamos a la secretaria de Gobierno? Unas palabras, por favor, de nuestra querida secretaria de Gobierno, la señora Marcela González. Bueno, buenas tardes, noches para todos. En primer lugar, Hugo, felicitarte. La verdad que este trabajo de 15 años de trayectoria, buscando nuestra identidad como iguazuense, bueno, hoy se ve reflejado. Lamentablemente el intendente por fuerza mayor no pudo estar presente, pero te manda el gran cariño y el afecto y te espera en cualquier momento en su despacho para poder charlar y seguir charlando de esto. Y contarles también a la gente de que vamos a asumir el compromiso de, como decía el obispo, con respecto a que Juanjo, justamente presidente del Consejo, que siempre nos da la oportunidad de trabajar a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, permanentemente, en lo cual hay muchos barrios en Iguazú que están autodenominados y no autodenominados. Entonces, ahí sí, buscar la temática y poder poner los nombres a las calles a todas estas personas que realmente estuvieron en un antepasado y que han hecho historia y que han justamente revolucionado nuestra región. Así que les invito, te invito, para que podamos trabajar juntos, así que vamos en ese camino. Así que muchas gracias y una vez más, felicitaciones en pie, con mucho aplauso, porque sinceramente te mereces, hoy se vio reflejado. Y también me identifiqué mucho cuando hablabas de esa mujer. Todavía nosotros hasta ahora no hemos logrado el 100% el género, ¿sí? Pero vamos en ese camino. Yo sé que hay muchas mujeres con mucha fuerza, con mucha agallas, y no perdamos esa identidad. Sinceramente nosotros no queremos caminar adelante del hombre, siempre al costado, nada más que eso. Si las mujeres se unieran, gobernarían el mundo, dicen por ahí. Qué lindas palabras. Y ahora sí, llega el momento tan importante y tan esperado, momento histórico. Por mucho tiempo soñado por investigadores, historiadores y añorado por el pueblo de Iguazú. Ahora tendrá un documento que le da su valiosa identidad de región histórica y cultural, misionera guaraní. El autor hará entrega de la copia oficial de la carta original
del padre Diego de Boroa. Así que atentos a este momento histórico, momento del que ustedes son testigos. Atrás dice María por acá. Aquí está, queridos iguazuenses, la copia oficial de la carta manuscrito fechada en 1627, escrita por el padre Diego de Boroa, en donde relata la fundación de Santa María del Iguazú el 10 de mayo de 1626. Es ahora parte de ustedes. Y en esta parte del archivo, que voy a hacer entrega también al director de Cultura y a Marcela, la secretaria de Gobierno, están el resto de los archivos, porque son 22 páginas que tiene esta carta. En las 3 primeras que ustedes ven publicadas ahí, que después se van a poder acercar a leerla y a, obviamente, identificar las palabras que se pueden entender y ver la antigüedad y las fechas. Aquí está el resto de las páginas que podemos mostrar. Este es el archivo, es la portada del archivo en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Aquí está cómo está descrito en el archivo y cómo está codificado. Y aquí está la carta, el resto de la carta con... La verdad que yo fui testigo de cuando vinieron a filmar la película de La Misión. Bolton fue el que escribió el guión, a pedido de Fernando Guía, que fue el productor. Yo creo que él escribiría el guión con esto. No, la verdad que habría que reescribir el guión, porque ese guión lo hizo Bolton en base a, bueno, a una supuesta misión sobre las cataratas. Habla de una misión donde el padre Gabriel era el responsable, ¿no? Pero bueno, yo creo que como en esta carta Ana pueden reafirmar la misión y no cometer los 2 errores graves que cometieron, que fue el idioma, uno, y la ubicación, el otro, ¿no? Que sería muy importante para nosotros, porque el guaraní, como dijo Hugo, es reconocido en Sudamérica, gran parte hasta Córdoba, desde Paranapanema al norte, San Pablo, hasta Córdoba, que es donde estaban las misiones, donde estaba la central de los jesuitas. Muchas gracias, Coco. Si puedes hacer el cierre nomás. Bien. Bien, se extendió, pero yo no sentí la hora, sinceramente. ¿Alguien tiene alguna queja acá? Yo no. Que levante la mano. Acá. No, yo lo que les quiero decir es que este momento histórico lo tienen que registrar en sus celulares. Y acá están los registros para que vengan a sacarse las fotos. Los libros están allá atrás para los que quieran adquirirlos. Y si van a adquirir un libro, no se vayan sin el autógrafo del autor del libro, porque esto es histórico, sinceramente. Así que vamos a estar acá. ¿Va a estar autografiado los libros? Sí. Me quiero disculparme, quiero hacerle un pedido, con Hugo López le queremos hacer un pedido al padre obispo. Yo creo que a través de la Iglesia, en forma conjunta con la parte política, hacer un pedido especial a Cancillería para que en algún momento determinado podamos tener esos archivos originales que son nuestros aquí en Puerto Iguazú, porque la verdad que el doctor Honorio Rolón los vio, no los pudo sacar fotos como vos tuviste la oportunidad de hacerlo o hicieron, pero bueno, lo ideal sería tener los originales porque son nuestros, son de acá de Iguazú. Sería sensacional. También. Y aprovecho la oportunidad también para agradecer al Hotel O2, al gerente Leo Pajuto y al intendente Claudio Raúl Filipa a través de la Dirección de Cultura y de la Secretaría de Gobierno por facilitarnos este espacio, el sonido y facilitarnos la conducción de este evento. Es realmente interesante cómo cuando se apoya institucionalmente se logran todos estos objetivos.
Ahora, no sé si se dieron cuenta que en todo el trayecto de esta historia que va contando van apareciendo 2.200 iguazuenses, nombres que contaron la historia. ¿Se dieron cuenta ustedes que son testigos, somos testigos del cambio o del descubrimiento de la verdadera historia de Puerto Iguazú y que en algún momento también vamos a estar en esos números? Así que hoy estamos escribiendo historia también. Un aplauso para los que hacen esto posible, como lo decía el señor, el intendente, la secretaria de gobierno, la dirección de patrimonio, todos. Pero bueno, queremos contarles que además este libro y el hallazgo del documento histórico han sido declarados de interés municipal y de valor cultural histórico y patrimonial por el Honorable Consejo Deliberante de Puerto Iguazú. Para ello, convoco al presidente del Consejo Deliberante, el señor Juan José Reinoldi, a hacer entrega de dicha declaración. Al autor lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Puede subir al escenario? Fuerte el aplauso, por favor. A mí me gustaría escucharlo al señor Juan José Reinoldi y que nos cuente qué dice esta declaración. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, Hugo. Esta es una declaración referida a la presentación de este libro, El siglo escondido, del autor Hugo López, y considerando que para este cuerpo la presentación de un libro de por sí ya es un hecho cultural relevante y valioso que debe ser reconocido, siendo además fruto del trabajo de un vecino de nuestra comunidad, como lo es el docente y escritor Hugo López, y que es de destacar que la investigación para el libro llevó más de 15 años y que en el mismo se mencionan 40 fuentes para corroborar y reafirmar los datos mencionados, entre ellos fuentes primarias como manuscritos de padres jesuitas del siglo XVII que misionaron en la región y en Iguazú precisamente, y que la investigación previa hecha por el doctor Luis Honorio Rolón y el guardaparque nacional Jorge Cieslik sobre el pueblo jesuítico guaraní Santa María del Iguazú fueron las bases para el libro El siglo escondido, y que entiendo que lo más destacable de la investigación del autor es el hallazgo de la copia oficial del manuscrito original de una carta annua fechada el 9 de noviembre de 1627, escrita por el padre Diego de Boroa, uno de los fundadores de Santa María del Iguazú, y que el archivo original se encuentra inventariado como archivo número 28 de la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Brasil, código 129127, titulado Carta Annua del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, con el relato de su fundación, 1627, documento original. Que en estos documentos y fuentes se corrobora la preexistencia de pueblos como los guaraníes, tupís, guayanás, gualachos, entre otros, y que los 2.200 guaraníes que habitaron el pueblo Santa María del Iguazú emigraron al sur en el año 1633, escapando de los ataques bandeirantes, y fundaron el pueblo Santa María la Mayor, ubicado en el actual municipio de Santa María, departamento de Concepción de la Sierra, una de las reducciones mejor conservadas de la provincia,
y que tanto el libro como el archivo encontrado que les sirve de sustento documental es, a mi entender, de un valor histórico, cultural y patrimonial de inestimable valor, que abre una nueva puerta para el análisis y debate respecto de la historia de nuestro pueblo y de su identidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú declara de interés municipal el libro El siglo escondido, del autor Hugo López, y de valor histórico, cultural y patrimonial el hallazgo del archivo original denominado Carta Annua del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, con el relato de su fundación, 1627, documento original conforme a los considerandos de la presente. Fuerte el aplauso. Pero no es todo, le invito a que se quede ahí, por favor, porque hay una sorpresa de último momento. Una sorpresa que el autor no se esperaba. Resulta que también este libro es declarado de interés diocesano. Así que imagínense la historia que estamos escribiendo hoy acá, espero la foto en el próximo libro. Y esto lo va a entregar el obispo Nicolás Gaisito, que me comprometió a que lea. ¿Saben cuánto grité los goles de Argentina hoy? Se escucha, ¿no? Pero vamos a ver. Considerando que la publicación de dicha obra ayuda a conocer el origen de nuestra ciudad de Puerto Iguazú, fundada en sus orígenes por el padre Diego de Boroa, y que la publicación es fruto de la investigación lectura de las cartas de los padres jesuitas que fundaron la reducción de Santa María del Iguazú, y que en dicha presentación se hará entrega de la copia oficial de una carta annua del padre Diego de Boroa, con fecha de 9 de noviembre de 1627, donde relata la fundación del pueblo de Santa María la Mayor en el Iguazú, y que esta obra nos permitirá una mayor comprensión de nuestra iglesia diocesana y sus orígenes, caminando a la celebración de los 400 años de la fundación de Santa María del Iguazú. En virtud de los cánones 806, SS1 y 2, por las presentes letras, primero, declara de interés diocesano en la publicación del libro El siglo escondido del profesor Hugo López, y ser presentado el próximo 30 de noviembre de 2022. Segundo, asimismo, agradezco el esfuerzo realizado por el profesor Hugo López en su investigación y exhorto a la investigación de nuestra historia, reforzando nuestra identidad. Y tercero, dispongo que la Junta de Educación Católica, tras la evaluación de la obra y de otros historiadores, como el Centro de